La otra noche tuve un sueño. O mejor dicho, una pesadilla. Y desde entonces, no he podido pensar en otra cosa. Vienen a mí recuerdos de mi infancia. Y me siento como si tuviera 11 años de nuevo. Antes de que comiencen a hacer preguntas o comentarios insultantes, sé que debo darme a entender. Lo sé. Y lo siento. Pero aún no sé cómo explicarme bien. Ni siquiera tenía una idea de cómo iba a escribir esto cuando tuve la idea de postearlo aquí. Pero intentaré contar mi experiencia lo mejor posible. Lo que estoy por contar, pasó durante mi infancia. Por aquellos años, yo acababa de cumplir 11, y vivía junto a mis padres en una casa no muy grande. Era bastante acogedor, y al menos tenía una habitación para mí solo, ya que siempre fui hijo único. Tenía lo necesario para entretenerme por las tardes, así que nunca me quejé de nada. Excepto por una ocasión. Hubo un periodo en el que, por ciertos motivos, no contábamos con muchos canales en la televisión. Por lo que podía ver para entretenerme era bastante limitado. Y si contáramos únicamente los canales donde pasaban programas para niños, mis opciones se reducían aún más. Habían tardes y noches en las que mi aburrimiento era tal, que debía conformarme con el único canal en el que podía ver alguna caricatura. Ese era el canal 13. Y en él, pasaban, en su gran mayoría, episodios de los Looney Tunes. No es como si fuese un gran fanático del programa, pero era suficiente para entretenerme. Al menos por un rato. Además, me venía bastante bien en mis noches de insomnio. Sin embargo, aquello pasó. Ocurrió una noche de octubre. Eran como las 12:30 de la noche. Estaba haciendo más frío de lo normal, y un fuerte viento soplaba afuera. Además, comenzaban a caer algunas gotas de lluvia. Y como de costumbre, me encontraba recostado en mi cama sin poder conciliar el sueño. Por lo que, como normalmente hacía, decidí prender el televisor de mi cuarto. Y tras bajar el volumen para asegurarme de no despertar a mis padres, sintonicé el canal 13. Y como era de esperarse, aún a pesar de la hora, estaban dando los Looney Tunes. Me dije a mí mismo que vería un par de episodios, y después me dispondría a dormir. Por lo que, me acomodé en mi colchón, y fijé la mirada en el televisor, riéndome ocasionalmente en voz baja por algunos chistes del programa. Recuerdo haber visto un episodio del Coyote y el Correcaminos. Y después, un episodio de Pepe Le Pew y la gata Penélope. Justamente, el viento afuera comenzó a soplar algo más fuerte, y la lluvia se intensificó. Por lo que la señal comenzó a fallar por momentos. Los chispazos de estática en la televisión casi me quitaron las ganas de seguir viendo. Pero, aún así, decidí seguir mirando. Y tras unos minutos, los chispazos de estática se detuvieron. Y una vez que finalizó otro episodio con normalidad, la pantalla se quedó en negro por unos momentos. Entonces, daría comienzo otro episodio. Apareció la intro, con un efecto de desvanecimiento. La intro no era la misma que en los demás episodios de los Looney Tunes. Pues aquí, la música alegre y clásica de estos dibujos estaba ausente. No sonaba en ningún momento. Entonces, el título, Looney Tunes presenta, comenzó a acercarse demasiado lento hacia la pantalla. Y después de 30 segundos, el título se detuvo.
De pronto, todo en la pantalla se detuvo. No había música, ni sonidos. Pero por segundos, juraría que aparecían ciertos destellos en partes de la pantalla. Pero no sabría describir bien de qué se trataban. Lastimosamente, la señal del televisor empezó a fallar de nuevo, y la estática volvió una vez más. Antes de que la estática cubriera toda la pantalla, creo haber alcanzado a distinguir un par de manos que salían desde el fondo del círculo de colores. Pero no estoy muy seguro. Al final, la estática cubrió toda la pantalla, y el molesto ruido que producía no me dejó escuchar nada durante unos segundos. Pero creo que detrás de la estática escuché una voz muy grave. Al final tardó, pero la estática se fue nuevamente, justo a tiempo. El intro terminó, y pasamos a un cuadro de escena del episodio. Un círculo negro empezó a agrandarse, como de esos típicos finales de los dibujos animados, en donde aparece un personaje mientras el círculo se cierra. Pero este lo hacía al revés, pues se abría en vez de cerrarse. Y lo hacía muy lentamente. Podría decirse que comenzó como un episodio normal de los Looney Tunes. Se veía un panorama desértico y desolado. En los episodios del Coyote y el Correcaminos normalmente el ambiente es desértico. Pero, no era igual. En los episodios del Canino y el Ave, la tierra siempre mantiene un tono naranja. En esta ocasión, la tierra se veía más bien grisácea y desquebrajada. Y no había vegetación, más que un árbol seco de color negro. Parecía que el ambiente había sido arrasado por una sequía. Pero, había algo raro. Ningún personaje aparecía en escena. Y no se escuchaba nada tampoco, salvo por el sonido del viento ocasionalmente. Y tras 30 segundos viendo ese paisaje, la pantalla se fue a negro lentamente. Entonces, se mostró un paisaje completamente distinto. Ahora se veía como la típica pradera de algún bosque de los Looney Tunes. Y tras ver el paisaje igual de vacío que el anterior por unos 10 segundos, de pronto, finalmente hace aparición un personaje. Desde el lado izquierdo de la pantalla aparece caminando el conejo Box. Caminaba a paso lento, y con una mirada de preocupación en su rostro. Pero, Box no dijo nada. Solo caminó, y caminó, durante unos 20 segundos más. Hasta que finalmente se detuvo. Entonces, el conejo comenzó a mirar de un lado al otro con una actitud más nerviosa que antes. Entonces, tras 10 segundos de estar mirando de un lado al otro, Box finalmente habló. No sé dónde está. Pero ya no quiero verlo. Dijo al aire, mientras sacaba una zanahoria y comenzaba a masticarla con impaciencia. Para este punto, yo ya me sentía bastante confundido. Pero, en un principio creí que quizás se trataría de una especie de episodio especial de Halloween por las fechas. Pero, para este punto, esto ya no parecía un episodio común de los Looney Tunes. De pronto, di un pequeño brinco desde mi colchón, al escuchar a Bugs Bunny alzar la voz repentinamente. Esta no es la primera vez. ¿En verdad quieren más? Pues bien. Yo me largo de aquí. Dijo mientras miraba a la pantalla. Pude escuchar claramente cómo, pese al tono fuerte que mantenía el conejo, al finalizar la oración su voz se quebró un poco. Y tras dar esas palabras, este solo se fue caminando hacia el lado derecho de la pantalla, desapareciendo de mi vista mientras susurraba cosas que no alcancé a entender. Entonces, cuando el conejo salió de la pantalla, el ambiente comenzó a oscurecerse muy lentamente. Y tras unos 15 segundos más, la pantalla se fue a negro nuevamente. Pero ahora la pantalla duró en negro como por 40 segundos enteros. Pensé que la señal estaría fallando de nuevo, hasta que por el final escuché algo. La voz de un personaje que no pude reconocer habló. Aquí vamos de nuevo, joa 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 joa. Tras aquella risa tan grave, lentamente comenzó a aparecer una nueva escena. Ahora se veía un panorama desértico, de tonalidad naranja, como de costumbre. Y lentamente la cámara enfoca al coyote Wiley. Este se encontraba sentado en el suelo, con la mirada baja, y con una expresión sumamente triste en el rostro. Los segundos pasaban, y no hacía otra cosa más que estar ahí sentado. Hasta que, de pronto, la cámara hizo un zoom in acercándose más al coyote, y este alza su mano mostrando que está sujetando entre sus dedos una pluma de color azul. El coyote no hacía más que mirarla sin más. Hasta que, el coyote rompe en llanto muy fuertemente. La cámara se quedó enfocando el llanto del canino durante un rato, hasta que de la nada apareció caminando otro personaje desde el extremo derecho de la pantalla.
Se trataba del pato Lucas. El pato entonces se acerca al coyote, y sin razón aparente, empieza a burlarse de él. Mira nada más, lloriqueando como un idiota. Le dijo el pato Lucas mientras se reía despiadadamente. Ante sus burlas, Wiley solo se levantó mientras lo miraba con gran tristeza, para entonces caminar hacia el extremo izquierdo de la pantalla, caminando muy lentamente con la mirada baja. Y el pato Lucas solo seguía riéndose de él mientras lo señalaba con el dedo. Eso es, lárgate de aquí, coyote inútil. Le dijo indiferente al pobre canino. Para este punto del episodio yo ya me sentía más que confundido. No entendía nada de lo que estaba pasando. Y también me sentía extrañamente inquieto. Simplemente sabía que algo no andaba nada bien con este episodio. Pero algo en mí me decía que siguiera viendo hasta el final. Sí, todo se veía muy fuera de lugar en el programa, pero tal vez, y solo tal vez, al final habría una explicación para todo eso. Una explicación para no temer. Durante unos 15 segundos solo se enfocó al pato Lucas, riendo maliciosamente, y al terminar, apareció en escena otro personaje. Llegó caminando el cerdito porque, con una expresión de enfado en su rostro. Y apenas apareció, este le dirigió unas palabras a Lucas. Lucas, ya me enteré de lo que has estado haciendo. Y debo pedirte que pares. Dijo entre tartamudeos, con un tono molesto en su voz. El pato Lucas lentamente fijó su mirada sobre él. No puedo describir con palabras la molestia y el disgusto que se veían en el rostro del pato en aquel momento. Y sin previo aviso, el pato le dio una fuerte patada a Porky, de una forma muy violenta. Cállate, si no quieres que te mate. Puto cerdo de mierda. Le gritó Lucas al pobre Porky al propinarle tal golpe. Me quedé simplemente en shock. Un personaje de los Looney Tunes había dicho palabras tan fuertes como esas. Al momento mi mente finalmente reaccionó. Este episodio definitivamente no estaba nada bien. Sin embargo, aunque sentía ganas de apagar el televisor e intentar dormir de una buena vez, mi cuerpo simplemente no reaccionaba. Y aunque lo hubiese hecho, no sé si hubiese podido conciliar el sueño fácilmente. Hay que seguir con el programa. Hagamos algo divertido, joa 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 joa. Dijo entre risas el pato Lucas, mientras se acercaba siniestramente hasta Porky, que se encontraba aún tendido en el suelo. El pobre porcino ahora presentaba una mirada de angustia y temor en su rostro. Y esto no mejoró cuando vio que Lucas se acercaba. Entonces el pato comenzó a golpear bruscamente al pobre cerdo mientras este se encontraba en el suelo. Aunque la animación en todo el episodio era de mala calidad, podía sentir la brutalidad de la escena. Pasaron 30 eternos segundos así. Lucas solo reía como loco, mientras continuaba golpeando y pateando a Porky mientras este solo se retorcía en el suelo. De pronto. Lo noté. El detalle perturbador. Había sangre en la escena. Con cada golpe que Lucas le propinaba a Porky, un poco de sangre brotaba cayendo al suelo. No tuve ni siquiera fuerzas para cubrir mis ojos con mis manos. Estaba simplemente paralizado. Lo único que podía hacer aparte de seguir viendo, era temblar. Tras mucho tiempo, Lucas finalmente se detuvo. Porky yacía en el suelo, y no se movía más. Lucas simplemente se giró para ver fijamente al espectador. Para verme a mí. Para este punto, Lucas parecía otro pato. Con sus puños manchados de color rojo. Con su respiración agitada. Y el peor detalle de todos. Tenía una macabra sonrisa en su rostro, y sus ojos parecían vacíos. Completamente blancos. Entonces volvió a hablar. Hey, amigos. ¿Saben qué? Creo que ha llegado la temporada de caza. ¿Qué dicen si me acompañan? Aún hay mucha más sangre por mostrar, joa 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 joa. Dijo Lucas, con una voz mucho más grave. Acto seguido, el pato se fue caminando hacia el lado derecho de la pantalla. Recuerdo que al instante pasó algo aún más extraño. Cuando Lucas salió de cámara por el extremo derecho de la pantalla, la escena se quedó completamente quieta durante unos 15 segundos más. Solo se veía el páramo desierto, y unas cuantas gotas de sangre que había dejado Lucas al caminar. Y tras esos 15 segundos, se escuchó el efecto de sonido de un disparo. Y a la par, un destello de luz se vio desde el extremo izquierdo de la pantalla. Desde el extremo al que se había visto dirigirse al coyote Wiley. Sin más, y tras aquel destello, no se escuchó ni vio nada más por otros 10 segundos. La pantalla entonces se fue a negro.
Y tras unos 5 segundos, vuelve a mostrarse el páramo desértico del principio del episodio. Aquel con el árbol seco de color negro. Y así como en el principio, no se veía más que el paisaje y el árbol. Pero en esta ocasión, podían escucharse gritos a la lejanía. Pero no eran como esos gritos de temor de caricatura. Se oían como genuinos y desgarradores gritos de terror a la lejanía. Y tras 20 segundos así, la pantalla se va a negro nuevamente. Y esta vez, al regresar, se muestra de nuevo el mismo paisaje de bosque que al principio del episodio. Al empezar la escena, se ve a Elmer gruñón, tendido en el suelo, en un charco de sangre. Y al pato Lucas cortando su cuerpo en trozos con un machete. Para este punto, más que querer cubrir mis ojos, me hubiese gustado cubrir mis oídos. Pues el sonido de la carne siendo cortada en trozos era simplemente insoportable, y repulsivo. Esa escena duró otros 20 segundos. Y finalmente al terminar, Lucas sujeta el machete con fuerza y entre risas decapita al cuerpo sin vida de Elmer. Entonces toma la cabeza cercenada y se la muestra al espectador, mientras dice: ¿Qué tal? Espero que así deje de estar jodiendo. Entonces, aún entre risas, Lucas comienza a violar la cabeza de Elmer. La escena era simplemente enfermiza. Y para mi mala suerte, duró alrededor de 2 minutos enteros. Sentía ganas de vomitar mientras miraba, pero simplemente no podía hacerlo. Fue aquí cuando me di cuenta de que realmente no podía hacer nada. Estaba en shock total. No podía mover mis manos temblorosas. No podía llorar. No podía vomitar. Ni siquiera darme el lujo de apartar la mirada un poco. Lucas finalmente terminó por aburrirse del cadáver de Elmer, por lo cual simplemente arrojó su cabeza sin vida lejos de la escena. Y al hacerlo, aquel pato sin ojos dijo al espectador: Espero y se estén divirtiendo, amigos. Porque aún falta lo mejor, joa 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 joa. Se rió como desquiciado, mientras a modo de burla, recogía el sombrero de Elmer del suelo y se lo ponía en la cabeza. Y al recoger también la clásica escopeta que el cazador siempre cargaba consigo, este simplemente comienza a caminar hacia el extremo derecho mientras decía unas palabras en un tono burlón y espeluznante. Oh, Box, ¿dónde estás? Y tras unos segundos, así sin más, el programa terminó con normalidad. Con el típico círculo de colores, y la frase: eso es todo, amigos. Apenas terminó el programa, pude sentir cómo todo mi cuerpo se llenó de adrenalina. Comencé a buscar el control remoto como loco. Quería apagar la tele de una buena vez. No estaba dispuesto a mirar más. Se mostraron unos bumpers del canal mientras buscaba el control remoto entre las sábanas de mi cama. Cuando finalmente di con él, pude apagar el televisor. Y apenas lo hice, finalmente pude tener el lujo de vomitar en el suelo de mi habitación. Ni siquiera me molesté en tratar de llegar al baño. Y al vomitar, sentí como todas las fuerzas de mi cuerpo se fueron, y caí recostado en mi colchón. Sorpresivamente, pude dormir esa noche. Aunque personalmente, creo que más bien me habré desmayado por alguna razón. A la mañana siguiente, me hallé a mí mismo recostado en mi cama. Era como despertarse en un día como cualquier otro. Como si aquella noche no hubiese pasado. Ni siquiera me sentía especialmente asustado ahora. Solo algo inquieto y bastante confundido. Decidí no contarle nada a mis padres, ya que sabía perfectamente lo que me dirían. Que habría sido solo mi imaginación por estar despierto tan tarde. Y cuando me preguntaron por el vómito simplemente les dije que me sentí algo mal en la noche y no pude aguantar las ganas de vomitar. Tuve que tomar medicina por ello, pero eso es lo de menos. En fin. Los años han pasado desde aquel momento. Ahora soy un adulto que vive solo. Creo que conseguí llegar tan lejos en mi vida ya que, de alguna forma, logré reprimir un poco el recuerdo de aquella noche de octubre. Pero ahora que he recordado todo gracias a mis constantes pesadillas, quería contarles de mi experiencia. Quién sabe, quizá vuelva a olvidar esto en unos meses. Así que es mejor contarle esto a más gente ahora. De paso, quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes recuerda algún otro episodio de los Looney Tunes con el pato Lucas asesino? Tras una larga búsqueda en los rincones de internet, vi con algunos foros en los que otros usuarios claman haberse topado con episodios como este.
Inclusive, pude encontrarme con estas imágenes, las cuales, aparentemente, son fotogramas legítimos de aquellos episodios con ese Pato Lucas tan bizarro. Porque en aquel momento yo no estuve dispuesto a ver más. Pero hay una parte en esta historia que no conté. Y es que recuerdo que, justo antes de apagar el televisor aquella noche, aquel canal de televisión anunció el programa que darían a continuación. La pantalla mostraba colores entre algo de estática, y podía leerse. A continuación. Otro episodio de Los Looney Tunes. En aquel momento apagué el televisor. No estaba dispuesto a ver más. No estaba dispuesto a descubrir si aquel episodio que darían después sería la continuación del que ya había visto. No estaba dispuesto a saberlo. No estaba dispuesto a ver otro episodio.